Bien, buenos días nuevamente. Y pedir a Dios que bendiga este departamento de Santa Cruz en su aniversario, que fue ayer. No solo lo bendiga materialmente, sino también sea fuente de bendición espiritual para toda Bolivia y el mundo. Bien, vamos a leer la palabra en la que se basa la palabra clave del mensaje de esta mañana, es el capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Voy a orar. Padre bendito Señor, te damos muchísimas gracias por el privilegio de estar en este lugar, por el privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra que tienes para cada uno de nosotros. Padre del cielo, tal como estoy, tal como soy, Señor, con todas las indignidades, pero aferrándome a la cruz de Jesús, aferrándome a la sangre de Jesús que me levanta y me permite ser portador de tu palabra en esta mañana. Padre del cielo, trabaja poderosamente a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo guíe con autoridad, Señor, a todos los corazones de todos los adoradores en el culto de esta mañana. Padre, te dejo la palabra, el mensaje de principio a fin en tus manos, orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El título del mensaje de esta mañana es: al que cree, todo le es posible. La semana pasada aprendimos de Jesús transfigurado. Cuando estudiamos la Biblia de todo corazón, Jesús siembra su gloriosa imagen en nuestro interior y sabemos que la corona de gloria está preparada para nosotros cuando acabemos nuestra carrera de fe en esta tierra. En el pasaje de hoy, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Esta era una escena de mucho alboroto por este joven que estaba poseído. Pero en todo este alboroto, Jesús prestó su atención personal al padre del muchacho y le ayudó a vencer su incredulidad y creer que en Jesús todo es posible. A simple vista, el pasaje de hoy no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué tendría que ver un padre con su hijo endemoniado con nosotros? Pareciera que nada. Pero el padre del muchacho en el pasaje de hoy simboliza nuestra autoimagen. Porque como este padre, todos nosotros tenemos nuestro propio elemento fatalista y angustiante en nuestra vida. A la luz del pasaje de hoy, nuestro Señor Jesús quiere tocar la incredulidad de nuestro corazón y quiere sembrar la fe de que en Él todo es posible. Oro a Dios que a través del pasaje de hoy podamos oír la voz de Jesús. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. De manera que venzamos toda incredulidad de nuestro corazón. Amén. Primera parte: oh generación incrédula, del versículo 14 al 19. Jesús y sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que habían subido al monte de la transfiguración, bajaron y llegaron donde estaban los otros 9 discípulos. Sus mentes todavía estaban sumergidas en la gloriosa escena del monte de la transfiguración. Pero al llegar ahí, la tranquilidad que habían tenido en el monte fue interrumpida por un gran alboroto, pues una gran multitud se juntó para ver una discusión entre los 9 discípulos que se quedaron abajo del monte y los escribas. Esta disputa comenzó cuando los 9 discípulos no podían echar fuera al espíritu inmundo
de un muchacho a quien su padre había traído a ellos para sanarlo. Al ver a Jesús, toda la gente se asombró y corriendo a él le saludaron. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Pero los discípulos quedaron mudos. Entonces uno de la multitud le respondió: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Este pobre muchacho sufría de una tremenda tortura de Satanás. Desde que Jesús tomó aparte a Pedro, Jacobo y Juan y se los llevó solo al monte, los otros 9 discípulos se habrían sentido muy discriminados y menospreciados. Por eso, ellos habrían estado de muy mal humor. En eso justamente el padre les trajo a su hijo y les pidió que echase fuera al demonio que tenía su hijo. Para los discípulos era una gran oportunidad de mostrar su espiritualidad delante de la gente y quedar bien. Además, ellos ya tenían experiencia de echar fuera demonios en su viaje de predicación que habría tenido cuando Jesús los mandó. Los 9 discípulos hicieron todo lo posible para echarlo fuera. Pero todos ellos no pudieron hacerlo. Al ver esto, los escribas se metieron en la escena y empezaron a disputar con estos discípulos. Generalmente, los discípulos, quienes eran gente de clase humilde, no se atrevían a confrontar a los escribas, quienes eran gente de clase alta y bien estudiadas. Pero esta vez les daba rabia y se confrontaron con ellos directamente. Así dejaron de lado al pobre muchacho endemoniado solo para disputar con los escribas. Y la multitud, muy curiosa, se juntó para ver todo este espectáculo. Pero ante toda esta escena, ¿cómo respondió Jesús? Miremos el versículo 19. Y respondió él y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Oh generación incrédula. A través de esta escena, Jesús vio que en toda esa generación predominaba la incredulidad. La gente de aquel tiempo vivía bien sometida a la costumbre de cultura religiosa. Ellos guardaban muchas tradiciones religiosas y practicaban muchos ritos muy ceremoniales. Pero ellos eran incrédulos. Ellos eran incrédulos. Ahora vamos a ver al padre del muchacho. Como todos los padres del mundo que somos, él también habría esperado que su hijo fuese el mejor de todos, un alumno muy destacado, el más querido por todos sus amigos y sus profesores. Pero su hijo quedó endemoniado. Él hizo todo lo posible para sanar a su hijo, pero no podía. Ahora, él mismo no podía hacer nada por su hijo. Al ver a su hijo endemoniado, quedaba totalmente impotente. Él era la figura más representativa de la gente impotente que vivía en toda aquella generación incrédula.
Ahora observemos a los discípulos. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Entrarían también ellos en la generación de gente incrédula? Sucedía que cuando ellos, los discípulos, ordenaban al espíritu inmundo diciendo: espíritu inmundo, sal de él, sal, ahora. El espíritu inmundo ni se mosqueaba, ignorándolos como si ellos no estuvieran ahí. Los discípulos no pudieron echar fuera al demonio de este pobre muchacho. Ellos también se volvieron incrédulos e impotentes ante esta situación. Ya desesperados, sin saber qué hacer, solo se pusieron a discutir con los escribas, dejando a un lado al muchacho endemoniado. Pero, ¿qué dijo Jesús al verlo a ellos? Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesús se lamentó mucho por aquella generación incrédula. En especial, Jesús se entristeció por la incredulidad de sus discípulos a quien Él había llamado. Ellos eran la única esperanza para toda aquella generación de gente incrédula. Jesús había sembrado en ellos la palabra de verdad para que fuesen hombres de fe y tuvieran autoridad espiritual sobre los espíritus inmundos. Pero ellos seguían siendo incrédulos e impotentes. El tiempo de la partida de Jesús al cielo estaba muy cerca, pero la incredulidad de la gente era demasiado para poder soportar. Jesús estaba muy dispuesto a conllevar silenciosamente todas las debilidades y todos los defectos de los discípulos. Pero la incredulidad de ellos era muy insoportable. Por eso lamentó con profundo suspiro del corazón, diciendo: oh, generación de incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Aquí, hermanos, podemos aprender que lo que más aflige a nuestro Señor Jesús no es nuestra inmadurez, no es nuestra debilidad, sino nuestra incredulidad y nuestra impotencia. Segunda parte. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Del versículo 20 al 29. Ahora, en esa generación incrédula, ¿qué hizo Jesús? Era el momento justo para que Jesús prestara su atención al pobre muchacho. Pero Jesús no hizo así. En vez de ello, en vez de prestarle atención al muchacho, Jesús prestó su atención personalmente al padre del muchacho. Jesús estaba empezando a sanar la incredulidad de él primero. Hermanos, lo que al hombre le interesa solucionar inmediatamente es su problema o necesidad. Pero a Jesús le interesa sembrar la fe en el hombre a través de su problema o a través de su necesidad. No se dedicó de inmediato a sanar al muchacho. Tan pronto como trajeron al muchacho a Jesús,
el espíritu se dio cuenta de que estaba a punto de perder su presa. Por eso el espíritu sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. En eso Jesús le preguntó al papá: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Al oír la pregunta de Jesús, al padre se le pasaba por la mente una serie de escenarios muy frustrantes, muy tristes, que había tenido a lo largo de su vida por su hijo, que se reactivaban en su mente y en su corazón. Por eso él le respondió a Jesús: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y le echan el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este padre procuraba sanar a su hijo desde que él era muy niño. Él lo habría llevado primeramente al neurólogo, no se pudo hacer nada. A un psiquiatra tampoco pudo intervenirlo, nada le pudieron hacer. Le noticiaron de un centro de rehabilitación muy bueno. Lo llevó, pero no lo sanaron. Así estuvo años tras años. Más por el contrario, su hijo cada vez empeoraba. No sabía qué más hacer. Ya el papá estaba como loco, con el corazón destrozado al ver a su hijo. Nada le funcionaba. Hasta que finalmente este papá escuchó de Jesús y sus discípulos. Su última esperanza. Con mucho esfuerzo trajo a su hijo endemoniado a los discípulos y después de muchos intentos de los discípulos no pudieron tampoco hacerle nada. Su última esperanza de este pobre padre quedaba nuevamente truncada. Y la situación del muchacho se empeoraba cada vez más y más. Su hijo otra vez estaba haciendo el espectáculo muy desagradable delante de toda la gente, revolcándose y echando espumarajos y gritando. Y este padre tenía razones suficientes de quedarse frustrado e impotente. Por eso dijo a Jesús: pero si puedes hacer algo, pero si puedes hacer algo. Aquí, hermanos, podemos aprender que su impotencia provenía de su experiencia consecutiva de frustración de muchos años. Él no tenía fe plena en Jesús. Él dudaba que Jesús pudiese sanar a su hijo. Repetimos, él era la figura más representativa de la gente impotente que vivía en aquella generación incrédula a la que Jesús se refería. Como el padre del muchacho del pasaje de hoy, todo el mundo tiene algún elemento de la vida que les hace impotente. Aparentemente nos pareciera, por ejemplo, que los jóvenes universitarios de nuestra generación están gozando de la juventud y de la libertad felizmente cuando vemos en el campus. Pero cuando salimos a pescar, cuando salimos a predicar y charlamos con ellos, podemos ver en ellos la imagen del muchacho endemoniado o la imagen de su padre del pasaje de hoy en ellos. Algunos están atrapados por sus deseos carnales o esa relación pecaminosa y se hacen impotentes. Otros quedan impotentes y fatalistas por su frustración en los estudios, por los continuos aplazos.
o también por su problema de familia que no se resuelve hasta ahora. Muchos jóvenes están gimiendo bajo la tortura de Satanás por su adicción a la pornografía o su adicción a los juegos. Otros también sufren de depresión por falta de trabajo o también por la situación económica. Esa es la realidad de muchos jóvenes de nuestra generación. Entonces, ¿cómo ayudó Jesús a este padre? Miremos el versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En la Nueva Versión Internacional, si puedes creer, está escrito, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? Al comienzo, el padre pensaba que él había creído en el poder de sanidad de Jesús. Pero ahora se reveló su incredulidad. Humanamente, él era digno de consolación de Jesús. Pero Jesús no lo consoló por su situación impotente, sino que reprendió su incredulidad diciendo: ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? Este padre tenía que creer que Jesús podría sanar al muchacho. La condición del muchacho era muy lamentable y nadie había podido echar fuera al demonio de él. Por eso este padre quedó muy fatalista e incrédulo. Pero Jesús vio el problema del muchacho desde otro punto de vista. Para Jesús su problema verdadero no era la enfermedad de su hijo, no era la situación de su hijo, sino su incredulidad. Este padre tenía que arrepentirse de su incredulidad y creer en Jesús, que podría echar fuera al demonio de su hijo si creyere en él. Él tenía que creer que todo le es posible al que cree. Jesús no le dijo: alguna cosa es posible y otra cosa es más o menos posible. Jesús le dijo: al que cree, todo le es posible. A Jesús, ese momento no le importaba la gravedad del problema. Para Jesús, la fe lo es todo y lo único necesario para el hombre. Sin fe, todos los hombres son impotentes. Sin fe, todos los hombres son fatalistas. Sin fe, todos los hombres son víctimas de su condición humana. Sobre todo, sin fe, no podemos agradar a Dios. Por eso, Jesús nunca dijo a sus discípulos: sean inteligentes, vayan y sean inteligentes, vayan y sean hábiles, o vayan y hagan muchas cosas en el mundo. Sino que Jesús les exhortó a sus discípulos diciendo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11, 22 y 23. Pablo fue un gran hombre de Dios. Pablo fue grande porque tenía certeza de que la fe en Jesús es todo. Pablo estaba encarcelado en Jerusalén por causa del nombre de Jesús. Los judíos estaban furiosos y querían matarlo. Pablo estaba ya muy viejo y muy cansado. Pero él creyó que él podría ir a Roma como un misionero autofinanciado y conquistar con el evangelio. Y luego España, que la gente de aquel tiempo lo consideraba como lo último de la tierra.
Su fe parecía simplemente una ilusión de una persona con problemas mentales. Esa misión se vería muy imposible o imposible de cumplir. Pero Pablo fue a Roma como prisionero encadenado y la conquistó con el Evangelio. En pocas palabras, Dios conquistó Roma utilizando la fe de este Pablo. Más tarde, después de haber experimentado que la fe en Jesús es todo, él confesó en Filipenses 4:13 que todo mundo conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hombre siempre busca una situación o condición favorable para hacer las cosas. Si no tenemos condición favorable, no queremos hacerla. Pero lo que Dios nos pide es solo fe plena en Él. Dios cree que si creemos en Él, podemos hacer cualquier cosa por su gloria. Por eso, en vez de mejorar nuestra condición humana, Él simplemente nos exige fe. Fe. Esto también podemos verlo a lo largo de la historia de Dios. Dios sacó a su pueblo Israel de 430 años de esclavitud de Egipto. Y luego les dio la gran misión de conquistar la tierra de Canaán, donde los pueblos más poderosos y fuertemente armados habían estado asentados, temerosos. Y luego ahí construir un reino teocrático. Para este pueblo de esclavos, esto era una misión imposible de cumplir. ¿Cómo? Pero Dios les dio esta misión para enseñarles que la fe en Dios no tiene límites y la fe en Dios es todo y lo único necesario para el hombre. También nosotros, cuando analizamos nuestra condición humana fríamente, es muy limitado salir y servir la obra de evangelización del campus universitario por medio del estudio bíblico, por medio de la pesca. Y podemos pensar que, aunque salgamos a pescar al campus, difícilmente van a aceptar nuestra invitación al estudio bíblico en este mundo que es muy materialista. Nos vamos predispuestos a que no nos acepten. El comprometerse con el estudio bíblico de uno a uno se ve como una pérdida de tiempo. No va a suceder. Aparte de eso, tenemos que conllevar también muchos el rol de ser buenos estudiantes, el rol de ser buenos profesionales o buenos padres, buenos hijos, etc. Al ver la realidad, muchas veces quedamos impotentes y fatalistas. La misión que Dios nos ha dado nos pareciera imposible de cumplir. No me da mi condición, no me da mi situación. Pero por fe, muchos hermanos salieron de su tierra a la tierra que Dios les dio, el campus universitario. Ahora por la fe están ganando ovejas fruto de pesca. Y también por fe algunos salió a otro departamento. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es verdad, podemos tener muchos límites y afanes en este mundo. Quizás tenemos problemas serios, elementos fatalistas en nuestra vida. Quizás pensamos que si se solucionaran nuestros problemas, mejorara nuestra condición humana, podríamos servir mucho mejor la obra de Dios. Podríamos levantar muchas ovejas si se mejorara nuestra situación. Pero para Jesús, nuestro problema o nuestra condición humana fatalista no es el verdadero problema.
Para Jesús, nuestro verdadero problema es nuestra incredulidad. Para Jesús la fe lo es todo. Para Jesús la fe en Dios, bueno y poderoso, todopoderoso, es todo y lo único necesario para el hombre. Entonces, ¿cómo respondió el padre del muchacho ante la intervención de Jesús? Cuando Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible. El padre del muchacho inmediatamente clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Él se dio cuenta de su incredulidad. Él quería creer, pero no podía creer. Por eso, sinceramente, clamaba al Señor, ayuda a mi incredulidad. Aquí, hermanos, podemos aprender que en vez de quejarnos de nuestra condición humana, tenemos que arrepentirnos de nuestra incredulidad, como el padre del pasaje de hoy. Y tenemos que clamar en oración diciendo, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Tenemos que saber que nuestro verdadero enemigo es nuestra incredulidad y arrepentirnos clamando, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ahora miremos el versículo 25. Recibiendo su arrepentimiento, Jesús sanó al muchacho, reprendiendo al espíritu inmundo. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió de él. ¡Wow! Poderosísimo. De esta manera Jesús manifestó su gran poder, su potestad sobre todos los espíritus inmundos. Entonces luego, cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron muy aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Qué falló? Antes ellos echaron fuera a los demonios, pero esta vez no pudieron hacerlo. Eso era muy raro para ellos. Por eso preguntaron a Jesús. Entonces Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí oración y ayuno no se refiere simplemente a la ceremonia formal de orar o ayunar, sino a nuestra actitud de arrepentirnos constantemente de nuestra incredulidad y creer que al que cree todo le es posible. Meditando en esto, personalmente me identifico con el padre del muchacho en dos aspectos. Primero, al ver a mi hijo Josué con tantos problemas de salud e intentarlo todo y no ver una sanación de raíz por su retraso psicomotor, su escoliosis y su autismo. 3 en 1. Y el segundo caso es al salir también a pescar y estudiar la Biblia con jóvenes y al final ver que se alimentaban de la palabra y luego se iban, todos ellos. Estos dos aspectos crearon en mi interior, como el padre de este pasaje, incredulidad en que el Señor podría hacer algo. Quizás en otros sí, pero en mi caso no. O sea, aunque oraba y pedía por mi hijo, o compartía la palabra también con las ovejas en el campus, al final no pasaba nada y al final las ovejas también se iban o se irían. Esto trajo consigo mucha pesadez, mucha impotencia y una vida cristiana mediocre. Estaba en la iglesia, pero no estaba. Sin embargo, en el tema de mi hijo, el Señor me ayudó y me dijo, a través de este pasaje, al que cree todo le es posible.
a través de enseñarme a orar por mi hijo, pidiendo que de alguna manera Dios sea glorificado a través de la situación o limitación de él. Esto me trajo mucha paz y vi que la soberanía de Dios sobre la vida de Josué es perfecta, pues me ayuda a depender un poquito más de Dios momento a momento, me ayuda a orar un poquito más por esta situación y me hace también más fuerte y me enseña a servir, negarme a mí mismo y servir. Sin embargo, en el tema 2 de pescar y ganar frutos de ello, he tenido mucho problema. Los muchos fracasos en el servicio del estudio bíblico a las ovejas han creado en mi interior una barrera de incredulidad. Después de servir por muchos años a varias ovejas y al final se fueron, hoy en día me hace pensar que será igual siempre. Al final se alimentan de la palabra, obtienen alguna ayuda, pero después se irán. En este último tiempo había vencido eso al ver una ovejita que aceptó segunda y tercera cita. Dije, ahora sí. Sin embargo, recientemente también ya me bloqueó el teléfono y ya no quiere saber nada del estudio bíblico. Increíble, ¿cómo se va a perder tal cosa? Decía, wow, se repite la historia de mi vida pastoral. Y esto me hacía tomar una actitud muy pesada, nuevamente, de incredulidad que el Señor pueda usarme en su obra. Podía salir a pescar, podía compartir la palabra, pero dentro de mí decía, no va a aceptar. O al final me bloquea y así sucede. Pero viendo este interior mío, Dios no fue indiferente como con el papá. Dejando a un lado al hijo, me sirvió dándome a preparar este mensaje. Pues me dice a través de este mensaje concretamente, Abraham, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El Señor conoce mi interior incrédulo en este tema y quiere ayudarme a que crea que en Él todo es posible. Todo, hasta ganar una oveja, fruto de pesca. Es verdad, tengo muchas limitaciones para servir a sus ovejas, pero Él me dice que en Él todo es posible. El Señor quiere levantarme como un pastor de su rebaño del campus, quiere levantar ovejas, fruto de pesca a través de mí. Me arrepiento realmente de ver solo mis fracasos pasados y quiero aprender a orar humildemente como este Padre. Señor, ayuda a mi incredulidad. De manera que a través del poder de su palabra pueda y conforme a su voluntad puedan levantarse ovejas, fruto de pesca. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Padre, ayúdame a orar para que momento a momento pueda acudir a ti y me ayudes a vencer toda incredulidad de mi corazón y mi vida. Y tu nombre sea glorificado a través de servir tu rebaño boliviano. Amén. Concluyendo, hermanos, en el pasaje de hoy aprendimos que no tenemos que pelear contra las personas o la situación fatalista de nuestra vida, sino que tenemos que llevar una lucha espiritual contra nuestra incredulidad de nuestro corazón. Oro a Dios que podamos arrepentirnos de nuestra incredulidad y podamos orar, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y revestirnos de la fe de que al que cree, todo le es posible. Amén. Vamos a leer la palabra clave, luego voy a orar. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por esta palabra. Al igual que el papá, Señor, del pasaje de hoy, muchos tenemos elementos tristes, elementos fatalistas, que crea impotencia, frustración, Señor, tristeza en nuestro interior y nos postergan, Señor, en el servicio de tu obra y nos hacen cristianos incrédulos. Padre del cielo, en esta mañana, ayúdanos para que podamos arrepentirnos de esa nuestra incredulidad y podamos orar, Señor, a ti,
Ayuda a mi incredulidad y revestirnos, Señor, de la fe de que al que cree, todo le es posible. Y así podamos llevar muchos frutos agradables a ti, Señor, en toda y cada una de las áreas de nuestra vida. Padre, te dejamos todo en tus manos, orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.